Amén. Así que en esta hora queremos ir a la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19 y 21. Quiero ir en esta hora a iniciar una nueva serie de enseñanzas acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Hermano, hoy día si hay algo que el enemigo quiere atacar ferozmente es nuestra confianza en la Biblia. Amén. Entonces nosotros necesitamos, y en esta serie quiero reafirmar la autoridad de la Biblia para nosotros hoy en día. Amén. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Oramos un momento. Señor, en esta tarde cada día nos reunimos, nos congregamos a aprender más de tu palabra, Señor, a saber más de lo que usted tiene para nosotros, Señor. En esta oración le llevamos las peticiones que hay, Señor, la tía de nuestro hermano Carlos Veloz, por Nora allá en Venezuela. Usted está haciendo una obra, Señor. Oramos por ella, que usted pueda sanar la familia del hermano Carlos, que está afectada, Señor, por estos resfríos, Señor, estos males. Y cuántos otros, Señor, en estos días. El pastor Elardo, fortalece sus huesos, Señor. Dale ánimo y fortalézcale en estos días, Señor. Oro, Señor, por el cuñado de nuestra hermana Angélica, que está batallando allá en Caracas con cáncer. Señor, usted puede hacer una obra y abrir el entendimiento de esa familia para que entiendan tu voluntad, Señor. Y así en cada necesidad que hay en la iglesia, la batalla de cada familia, cada joven, cada señorita, usted puede ayudarnos, Señor, a salir adelante en cada batalla, porque tu palabra nos declara y nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y presentamos en esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, o pueden tomar asiento en esta noche. Y esta serie que tiene que ver acerca de la palabra de Dios, la autoridad y por qué definitivamente como iglesia, como creyentes, nuestra fe está sentada en la palabra del Señor. Y hoy, esta noche, quiero hablar acerca de este título: las maneras en que Dios nos ha hablado. Amén. Las maneras en que el Señor ha tratado con el ser humano, ha traído su palabra para nosotros, de distintas maneras el Señor nos ha hablado. ¿Y por qué quiero volver a reiterar? Porque hoy día hay un peligro. Muchos dicen, sí, bueno, la Biblia es palabra de Dios, pero no es lo único. Tenemos otras cosas que podemos creer que están al mismo nivel que la palabra de Dios. Hay algunos que tienen más confianza en alguna clase de sueño, o que alguien le dé alguna clase de profecía personal, y asientan su fe en esta clase de cosas, más que asentarlas en la doctrina de la palabra del Señor. Amén. Hoy día hay una manera en que se concibe la fe cristiana, y dicen, bueno, no necesitamos creer que realmente la Biblia, todo lo que dice es verdad. Para nosotros es una verdad religiosa solamente, y creemos que, bueno, que Jesús es Dios y eso es suficiente. Y da lo mismo si Jesús resucitó o no resucitó. Da lo mismo si vamos a Jerusalén y podemos encontrar el polvo de sus huesos ahí y no resucitó. Total, nosotros hemos construido nuestra fe y por lo tanto podemos vivir la fe tan plenamente como si Él no hubiera resucitado. Pero eso es falso, porque Pablo dice que un pilar del cristianismo es la resurrección del Señor Jesucristo. Él dice, si Jesús no resucitó, entonces vana es vuestra fe. Por eso
se dice que el cristianismo es una fe histórica. Y no una fe histórica que es de tradiciones del pasado, no, una fe histórica porque está basada en hechos reales, ocurrieron verdaderamente, Jesús existió. Amén. Verdaderamente Jesús fue a la cruz del Calvario. De hecho, los registros históricos de los romanos testifican acerca de la vida de Cristo. Estoy hablando de una fuente fuera de la Biblia que confirma, ¿cierto?, la existencia de Dios y no de gente creyente. Confirma el día que Cristo fue resucitado, que algunos de sus gobernadores, tal vez Pilato o Herodes, testifica que se oscureció esa noche o esa tarde cuando Cristo fue crucificado, coincidiendo con el relato bíblico. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestra fe no es una fe fantasiosa, ilusoria, sino que es una fe que tiene un potente y fundamento, y que esta fe nace a través de las escrituras de la palabra de Dios. Amén. Y por eso he dicho todo esto, por la necesidad de construir nuestra fe sobre una base sólida, no sobre simples emociones, no sobre simples teorías, sino sobre la inmutable palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, ha sido el deseo de Dios tener comunión con el ser humano. Ha sido el deseo de Dios deleitarse en el hombre, gozarse en el hombre. Por eso, de alguna manera, queridos hermanos, el matrimonio refleja al Señor. Porque Dios haya deleite en conectarse con nosotros. Recuerden aquel pasaje en el libro de los Salmos que dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Recuerda lo que dice el Salmo 133, en que Él haya delicia. Él dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Entonces Dios haya deleite en estar con nosotros, Dios haya deleite en tener comunión con nosotros. Y bueno, esperamos que todos nosotros hayamos deleite en la presencia del Señor Jesús. Así como Él nos creó para tener comunión, deleitarse en su creación. Y por eso cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ellos son creados de una manera totalmente diferente a todo el resto de la creación. Cuando Dios toma al hombre, Él no lo crea como crea la luz, como crea el mundo, las aguas, como crea las plantas, los animales. En primer lugar, el ser humano fue creado a imagen y a semejanza del Señor. En el libro de Génesis, si usted tiene su Biblia, puede ir ahí rápidamente conmigo. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero lo afila, ustedes ahí. Ojalá que lleguemos a estar tan afilados que con una vuelta nomás y... No sé si a usted le ha pasado, de repente dice una escritura difícil y usted abre el capítulo y usted dice: para la gloria de Dios. Querido hermano, y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 26 27. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No dice eso acerca de los animales, no dice acerca de eso del chimpancé, no dice acerca de eso de las vacas, no dice acerca de la jirafa, no dice eso acerca de alguna otra creación. Pero dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en segundo lugar, ¿por qué estoy diciendo que el hombre fue creado en un sentido totalmente distinto al resto de la creación? Es en cuanto al interés y al amor que Dios ha tenido por nosotros. Porque cuando creó las cosas, Él solo dijo la palabra, ¿cierto? Hágase la luz fue hecha. Produzca la tierra semilla, produzca el agua animales y qué sé yo. Pero cuando se habla de la formación de la creación del hombre, la Biblia toma, en el capítulo 2 de Génesis, toma un tiempo y nos dice que no fue creada de la misma manera como lo fue el resto de la creación, sino dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en un ser viviente. Él no lo creó solo diciendo él. Lo que sugiere es que parece ser que sus manos nos formaron. Parece que luego que nos formó, ¿sabe qué? Él sopló aliento de vida en nosotros. No se dice eso de los animales. No se dice eso del resto de la creación. No dice eso que sopló sobre los bosques. Y los bosques empezaron. No. Pero se dice que el Señor sopló aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Tomó de una manera. Y una de las características con las que Dios nos creó fue con la capacidad de comunicarnos. En todos nosotros hay una necesidad de comunicarnos. Por eso tenemos este aparato hoy día. Hay una necesidad de estar comunicados. Hay una necesidad, un deseo. Desde nuestro primer aliento de vida al nacer, queremos comunicar algo. Aunque a veces reclamando, el llanto comunica algo. El bebé está comunicando algo, tiene hambre, desea comunicarse, no tiene un lenguaje inteligible, pero de alguna manera hace ver lo que necesita algo. Hasta que somos capaces de crecer y desarrollar un lenguaje para ser comprendido, que nos permite comunicarnos con otras personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre tiene esta característica? Porque esta característica del hombre de comunicarse viene por el hecho de ser creados a imagen del Señor. Porque Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios que habla. Amén. Dios es un Dios que habla y un Dios que desea comunicarse y relacionarse con el ser humano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y hermano, aquí hay una diferencia con cualquier otra clase de religión. En todas las otras religiones no tienen un Dios que le habla. Amén. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 115, ¿cierto? Los ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Pero nuestro Dios es un Dios que se comunica, es un Dios que habla. En el libro de Hebreos, vayan conmigo por favor ahí. En el capítulo 1 y en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha deseado comunicarse con el ser humano. Dios siempre ha deseado establecer relación con el ser humano. Dios, ¿cuántas veces ha hablado, hermano? Muchas veces. ¿Y sabe de cuántas maneras? De muchas maneras. Amén. ¿Qué nos está hablando ahí? El deseo intenso de Dios de comunicarse con su pueblo, el deseo intenso de tener una relación con el ser humano, no solamente como una criatura más dentro de la creación, sino con alguien que el Señor desea tener verdadera comunión. Y hermano, todo lo que sabemos de Dios, todo lo que nosotros conocemos acerca de Él, es porque Dios nos ha hablado quién es Él. Amén. Todo lo que sabemos acerca del Señor, de la revelación, de quién es Él, de su poder, de su grandeza, de la salvación que hay en Él, la manera en que debemos ser salvos, es porque Dios lo ha querido revelar, nos ha hecho saber. Y este, querido hermano, es un aspecto importante de comprender, pues lo que sabemos de Dios no es una especulación. Hermano, lo que sabemos de Dios no es una teorización del hombre acerca de quién está en el trono celestial. No. Hermano, lo que sabemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado. No es una teoría de algunos eruditos.
Lo que sabemos de Dios no es la construcción de hombres, sino que lo que debemos conocer verdaderamente de Dios debe ser lo que Dios nos ha hablado acerca de Él. Y la verdadera fe, querido hermano, no puede estar construida solamente sobre experiencias personales de lo que yo creo quién es Dios. ¿Están conmigo, cierto? Hermano, porque cuando el ser humano comienza a construir de quién es Dios acerca de cuando él, qué es lo que cree de Dios, comienza a edificar sus propios dioses y comienza, querido hermano, a especular y a teorizar acerca de la clase que Dios tiene. Pero, queridos hermanos, solo a partir de lo que Dios nos ha hablado en las Escrituras es que podemos edificar una fe saludable. Y hermano, estoy hablando de esto porque el gran peligro de las iglesias hoy en día es dónde están fundando la fe los creyentes. En qué están realmente poniéndose en roca firme. Oh, es que yo tuve una experiencia y sentí que esto. Y gloria a Dios si usted ha tenido una experiencia con Dios. Pero hermano, lo que debe modelar nuestra fe acerca del evangelio debe ser la palabra del Señor. Amén. Es lo que Dios nos ha hablado. Amén. Hay teologías, hay doctrinas que hablan acerca de Dios, pero a partir de lo que el hombre cree y comprende de Dios. Porque el hombre es así, entonces teorizamos que Dios debe ser de esta manera. Querido hermano, empiezan a construir su fe, empiezan a construir su doctrina, empiezan a construir su teología a partir del hombre, pero la fe saludable no parte su doctrina, a construir su doctrina a partir de lo que el hombre piensa, sino que a partir de lo que Dios ha hablado de quién es Él. Por eso, si van conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, y voy a poner este apellido, aunque no lo va a encontrar en ningún lado de la Biblia, pero se puede desprender. La fe bíblica viene no por el oír alguna teoría acerca de Dios. En esta era de la información usted se mete y hay algunos que están estudiando el código de la Biblia, solo por decir algo. ¿Y qué dice? Es que la Biblia hay que leerla entre líneas y hay unos códigos y suma unos números, lo que quiere decir, y empiezan. Y hermanos, empiezan a teorizar, y para eso hay que tener un sistema computacional, descubrir el código secreto para que sea la llave de entender la Biblia. Hermano, usted no necesita un código computacional, usted lo que necesita es la guía del Espíritu Santo para comprender la revelación de lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Así que la verdadera fe viene ¿por qué? No viene por oír mi testimonio, aunque yo sé que alienta la fe, pero no debe construir nuestra fe acerca, porque lo que Dios hizo conmigo capaz que no lo quiera hacer con usted, capaz que quiera hacer algo más grande y usted está limitando. ¿Me entiende? El hecho que Dios haya sanado a alguien no quiere decir que es una promesa automáticamente para mí. Pablo oró por hombres como el Eutico, ¿cierto? Ese joven que ya larga exposición del apóstol Pablo, y ustedes reclaman los domingos de mí, pero larga exposición en su último mensaje antes de ir a Jerusalén. El hombre se ha puesto en una silla más o menos elevada, cabeció en la noche y cayó y murió. Y Pablo no quería irse con un muerto en la espalda, así que oró y el Señor lo resucitó. Pero eso no significa que necesariamente eso deba ocurrir conmigo. Por lo tanto, yo debo edificar mi fe sobre lo que la Biblia dice y me enseña. El apóstol Pedro, vayan conmigo por favor, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 19 y 21.
escribe estas palabras que deberíamos considerar en esta noche. Y dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, y escúcheme en esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no es la construcción de estos hombres que piensan acerca de Dios. No es la mera construcción de la cultura y lo que creían culturalmente acerca de la divinidad, porque la Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pedro nos dice que es Dios quien ha traído su palabra por medio de hombres inspirados. No fue la teoría de Pablo ¿qué pensaba Pablo acerca de Dios? No fue Moisés, voy a relatarle mis experiencias solamente. No, fue Dios. Usó a Moisés como un instrumento para comunicar la verdad divina en un lenguaje humano. Entonces la base, queridos hermanos, de nuestra fe debe ser sustentada en la palabra que viene de Dios. Amén. Y en esto nosotros debemos ir creciendo a entender el mensaje de la Biblia, porque hay hermanos que llevan años en la iglesia y hermanos les cuesta entender. Si alguien le dijera, explíqueme el mensaje central de la Biblia, y serían por el bosque y no lo describirían completamente. Tenemos que entender que si a alguien le pregunta a usted cuál es el mensaje central de la Biblia, es el Evangelio, es la salvación, es la redención del hombre. Por eso la cruz está allí en medio de la revelación divina. Es el mensaje central. Y queridos hermanos, por eso es importante llegar a comprender qué es lo que nosotros debemos considerar como palabra de Dios, y cómo es que Dios ha hablado al hombre. Es todo, cualquier cosa debe ser considerado como palabra de Dios. Y quiero en esta noche, solo esto fue una introducción, pero ahora ya quiero entrar a esta noche. Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Amén. La Biblia se refiere al Señor Jesucristo como el Verbo de Dios. En el libro de Apocalipsis, vaya conmigo en el capítulo 19 de Apocalipsis y en el versículo 13. Vayan ahí conmigo. En el libro de Apocalipsis, Juan ve al Señor Jesucristo resucitado en el cielo, y sabe lo que dice Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Inequívocamente, cuando el apóstol Juan está hablando esto, alguien que ha leído medianamente la Biblia, nadie puede dejar de mirar a Cristo ahí, teñido de sangre, y se le llama el Verbo de Dios. Este mismo autor, el apóstol Juan, cuando empieza a escribir su evangelio que lleva su nombre, señala a Jesucristo como el Verbo. Juan capítulo 1 y en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todos sabemos que está señalando a Jesucristo, porque el versículo 14 y dice que aquel Verbo se hizo carne. Amén.
El apóstol Juan, parece insistente en llamar a Jesucristo el Verbo, no solo en Apocalipsis, no solo en el Evangelio de Juan, sino que también en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Tocante al verbo de vida. Le llama el verbo era Dios, le llama el verbo de Dios, le llama el verbo de vida. Pero ¿por qué le llama así? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que insistentemente el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, en este caso el apóstol Juan, llama a Jesús como el verbo de Dios? Y una razón para llamarle de esta manera es porque el Señor Jesucristo, tanto en su palabra como en su persona, son la revelación más plena de Dios para el hombre. Amén. Ustedes recuerdan que la Biblia nos dice, la misma Biblia, acerca de que el Antiguo Testamento, haciendo referencia al Antiguo Testamento, nos dice que era la sombra de lo que había de venir. Amén. La sombra es el reflejo de un objeto. Pero cuando vino Cristo ya no hay sombra, el velo se descorre. Y alguien puede decir, como el apóstol Juan, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Son la revelación más plena de la divinidad, de los propósitos de Dios. La manera más elevada en que Dios ha hablado al hombre es la revelación del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el escritor del libro de Hebreos, recuerdan en el capítulo 1 y verso 1 cómo comienza. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en el verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, la mayor revelación, la manera más clara, más nítida como Dios ha hablado al hombre, ha sido la revelación del Señor Jesucristo. Jesucristo es la voz definitiva y total de Dios, el verbo hecho carne. La expresión más sublime de la comunicación de Dios al hombre es el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán en Apocalipsis capítulo 1 verso 8, si no me equivoco, Juan dice, cuando oye a Jesús, Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Amén. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, cuando Jesús está diciendo, yo soy el alfa y el omega, no es una cosa vacía. La letra alfa es la primera letra del abecedario griega, y ustedes ya saben, omega es la última letra, y él lo que está diciendo, yo soy la palabra completa. Yo soy el abecedario completo de Dios. Yo soy la revelación. Entonces, ¿cómo Dios nos ha hablado? La más alta revelación de Dios al hombre, la manera más profunda de comunicarse Dios al hombre, ha sido que Dios se ha revelado en carne. Es Jesucristo, el Dios hecho carne. Entonces, ¿cuál ha sido la manera más alta en que Dios les ha hablado? Es a través de Jesús. Hebreos, recuerden que Dios nos ha hablado de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Entonces, una de las maneras como Dios ha hablado al hombre, y para mí la más elevada y clara, ha sido Jesús, el verbo revelado. Amén. Por eso cuando estaban en el monte de la transfiguración y estaba Juan, Jacobo y Pedro y ven a Jesús, se dice que realmente ese momento tiene que haber sido un atardecer,
ya oscureciendo, cuando se corre el velo divino, Jesús se saca el ropaje humano y le deja ver que Él no es cualquier hombre, Él no es el hijo de un carpintero, Él es Dios revelado en carne. Amén. ¿Y qué fue la voz que se oye del cielo? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque la voz y la obra y la persona y la vida de Cristo era la voz de Dios para nosotros. Entonces la primera manera, como no es la primera, pero la más elevada y sublime manera que Dios ha hablado al hombre, es a través de Jesús. Otra manera en como Dios ha hablado al hombre es por medio de los decretos de Dios. Hermano, no quiero que se me confunda, no estoy hablando y no estoy trayendo una doctrina de los decretos y nos vamos a poner a decretar. Yo decreto que eres próspero. Yo decreto, nosotros honestamente eso no es una doctrina bíblica que nos vamos a poner nosotros aquí a decretar. Estoy hablando de los decretos de Dios. Otra manera como Dios ha hablado y que ha tomado forma a lo largo de la historia de la humanidad han sido los decretos. ¿Y qué es un decreto? Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda, una sentencia divina, amén, para que las cosas lleguen a existir de la nada. Por ejemplo, vaya conmigo usted en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Escuche esta expresión, esto es un decreto, esto teológicamente se conoce como un decreto divino. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Es una sentencia, Dios ordena algo y sucede. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 24, la palabra de Dios dice de esta manera: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestia, serpiente y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Eso es un decreto divino. Dios hablando de una manera y eso ocurre. No había nada y de la nada se crea. Su palabra creadora. Amén. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay un verbo hebreo que solo se ocupa cuando Dios crea algo. Y ese término, ese verbo es bará. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra creó viene del hebreo bará, que solo se ocupa cuando Dios crea algo, no cuando el hombre hace algo. Amén. Bereshit bara Elohim, comienza diciendo los primeros registros de la Biblia. En el principio Dios creó. Esa palabra, ese es un decreto. Si usted va al libro de los Salmos, en el capítulo 33 y en el versículo 6, vaya conmigo ahí por favor. La Biblia dice de esta manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué es eso? Es el decreto divino. Dios estableciendo algo y crea de la nada. Fíjense que en este caso no es un diálogo. Dios no está conversando, Dios no está diciendo, Dios no está mandando, no, Él está decretando. Porque ni siquiera está mandando a alguien a hacer algo. Solo Él está hablando y las cosas están siendo creadas. Amén. Y aquí entra en conflicto con otras doctrinas que creen en realidad de la evolución y que todo, hermano, nuestro Dios es tan grande que puede hablar y hacerlo todo a la vez. Estos decretos de Dios incluyen no solo eventos de la creación original, sino que también la existencia continua de las cosas existen por la palabra del Señor. En el libro de Job hay una escritura, dice que fue el Señor que fijó límites a los mares.
Amén. Yo sé que hay leyes físicas y alguien dirá, no, pero son leyes físicas. Pero alguien estableció esas leyes físicas y es la voz del Señor que mantiene ordenado el mundo. Amén. La ley de la gravedad, la Biblia no dice que lo creó, pero naturalmente tiene una creación. Alguien que lo ha decretado divinamente y lo ha establecido así, hermano. Yo ya no recuerdo a cuántos cientos de kilómetros está girando hoy día la Tierra en este momento. Que si no existiera esta ley de la gravedad andaríamos volando, saldríamos volando. Pero el decreto divino que ha establecido el orden de las cosas. Y el libro de Hebreos, si usted tiene su Biblia abierta, en el libro de Hebreos capítulo 1 y en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escuche, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el Señor que sostiene las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Él mantiene el orden y eso es lo que nosotros conocemos como decreto divino. Es Dios ordenando que sucedan cosas. Es estableciendo. Entonces, Dios nos ha hablado, ¿cierto? A través de Jesucristo, el verbo de Dios. Dios ha hablado a través de los decretos divinos. Pero también una tercera manera como Dios ha hablado ha sido las palabras de Dios en comunicación personal. A veces, y hay largo registro en la Escritura, que Dios se comunica con personas hablándoles directamente. A esta se le puede llamar una comunicación personal del Señor. Cuando Dios, por ejemplo, vayan conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis y en el versículo 16 y 17. Dios le habló de una manera personal a Adán y le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios hablándole a un hombre, Dios comunicándose a un hombre directa y personalmente. El escritor de Génesis, cuando parte hablando de Abraham, su primera mención es en el capítulo 12. Y lo primero que nos deja saber el escritor del libro de Génesis, llamado Moisés, ¿sabe lo que dice? Dice que Dios le había hablado a Abraham. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Era Dios comunicándose con alguien, llamándole a servir. Era la voz directa del Señor sobre alguien. Una comunicación directa con una persona. Otro ejemplo lo podemos ver y podemos encontrar muchos más. Pero otro ejemplo lo podemos ver cuando Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, en el verso 1 y al 3, y después usted lo puede leer completo. Y dice, parte diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ya viene toda la ley. Pero parte este pasaje diciendo que habló Dios todas estas palabras diciendo. Era la voz de Dios hablando. Era la voz del Señor comunicándose con su criatura. En esta y en otras varias ocasiones en donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a individuos, fue claro para ellos. Ellos no quedaron así que fue lo que pasó. Abraham entendió que era Dios que le habló. Moisés, estando en el monte Horeb, ¿cierto? Y cuando vio la zarza ardiente
Y cuando oyó Moisés, Moisés, la zarza le llamaba, él entendió que no estaba tratando con cualquiera, que era Dios que se estaba revelando, era Dios hablándole. Estaban oyendo ellos la misma voz de Dios y por consiguiente estaban oyendo palabra que tenía autoridad divina. Amén. Era una autoridad absoluta y eran dignas de confianza, y fue por eso que a pesar, no gracias a Moisés, sino que a pesar de Moisés, él vuelve una vez más a Egipto y vuelve a encontrarse con su hermano, porque recuerden que él no quería. Yo soy tardo para hablar, no soy bueno en esto, pero quien le había hablado era Dios mismo. Él no tenía dudas, por lo que el no creer en esa voz, en esa comunicación, o desobedecer alguna de las palabras, era no creer, o literalmente era desobedecer a Dios, y por consiguiente era algo pecaminoso para ellos. Y aquí quiero poner un acento. Hay ciertas corrientes en estos días que para desacreditar la palabra de Dios, para relativizar la verdad que hay en la Biblia, señalan que cuando Dios quiso comunicarse al hombre, Él tuvo que ocupar un lenguaje humano. Y como el lenguaje de los hombres es limitado, hay cierta imperfección en ellos. En otras palabras, dicen ellos, limita la autoridad y la veracidad de la manera en que Dios ha hablado. Y por lo tanto, ellos dicen que en realidad la Biblia no es toda la verdad, o afirman que la Biblia está llena de errores y por eso hoy día podemos interpretar la Biblia como nos dé la gana. Mira, este texto yo lo pienso así. No, pero hermano, no es así. No, es que yo creo que es así. Hermano, la Biblia no es de interpretación privada. Amén. La Biblia es una verdad absoluta. Amén. Y es hoy día, a veces sin darnos cuenta, sin entender el trasfondo, hay muchos creyentes que agarran algunas ideas y dicen, uy, suena bonito, suena elegante, suena bien. Pero hermano, lo que uno cree trae consecuencias. Cada cosa que usted cree debe traer consecuencias. Jesús lo dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Lo que yo creo, las cosas que creo traen consecuencias. Si yo no creo en la autoridad de la Biblia, si yo no creo en la autoridad del mensaje bíblico, entonces me voy a sentir en el derecho a tomo esto, agarro esto y desecho lo otro. Sin embargo, en cada uno de estos pasajes en que Dios habla al hombre y otros que se registran la palabra de Dios de comunicación personal a individuos, ninguno de ellos da una indicación de ninguna limitación de la autoridad de la palabra de Dios, aunque fueron claramente habladas en lenguaje humano, ¿cierto? Con todas las limitaciones que puede tener a la revelación bíblica, pero cada una de esas palabras estaban llenas de autoridad y Dios esperaba que ellas fueran obedecidas por el ser humano. Amén. Cada vez que leemos la Biblia, ella supone una obligación de obediencia a la palabra del Señor. No, Dios no está esperando a esto, lo saco, esto. Por eso, hermano, hay gente que para defender la doctrina a veces dice, bueno, esto realmente fue una añadidura. Mira, Mateo 28, 19 no está en los escritos originales, así que eso no es palabra de Dios. Y hermano, ¿cómo lo sabes tú? Entonces, ¿cuántas de las cosas que están en la Biblia tenemos que sacar? ¿Quién se vuelve en una autoridad? Nosotros creemos que estos 66 libros han sido inspirados por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, ya voy a ir terminando. Dios nos ha hablado por medio del verbo. Dios nos ha hablado por medio de los decretos. Dios ha hablado con los hombres en comunicación personal. Una cuarta manera en que Dios
en que Dios ha hablado al hombre ha sido palabra de Dios, pero pronunciada por hombres. Esto es generalmente cuando Dios usa a un hombre para hablar, pronunciando palabra divina con autoridad divina. Y era muy particularmente cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, cada vez que ellos se levantaban a dar una palabra de Dios, no una opinión. Cada vez que ellos se levantaban a hablar en nombre del Señor, ellos no decían, a mí me parece, a mí me gustaría, yo creo, no. ¿Sabes lo que ellos decían? Así dice Jehová. Y cada vez que ellos introducían eso era algo serio, porque sabían que en el Antiguo Testamento el hombre que hablara en nombre del Señor y que no se cumpliera lo que hablaran, era apedreado. Yo profetizo algo, yo me pongo a profetizar aquí, de aquí a un mes, no sé, usted va a ser multimillonario, y después de la vuelta de un mes viene usted y llega y está más endeudado. Debería ser apedreado. Claro, hoy día nos sacamos los pillos que usted no tuvo la fe, varón. Como la historia de aquel pastor que creo que era algo así. Había un hombre, estaban orando, y había un hombre en silla de ruedas, y él dijo, el Señor, me contó a mí el varón, el Señor va a hacer milagro y va a hacer caminar a ese hombre, venga para acá. Y de repente cuando dice esas palabras dice, yo no sé por qué las dije, y ahora el hombre tenía que caminar, estoy delante de todo en una campaña y me pongo a orar y no pasa nada, no pasa nada. Y yo, Señor, ¿por qué me puse a hablar? ¿Para qué? Y me dice el pastor, yo no hallaba cómo salir de eso, yo no sabía qué hacer. Y de pronto miro en el hombre, en la camisa del hombre había un cigarrillo, y yo dije, ve, por eso usted no va a ser salvo. Hermanos, cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, no hablaban en sus ideales, ellos no decían sus opiniones, ellos venían en nombre de Dios porque habían recibido un mensaje que debían entregar al pueblo del Señor. Por eso a través de la historia Dios utilizó hombres para traer palabras como fueron los profetas. Usted puede ir conmigo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y en el versículo 18 al 20. Y dice de esta manera, profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción, escúcheme, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Por eso es tan grave traer un falso mensaje y predicar un falso evangelio. Gloria a Dios que ya nos apedrean, porque hermanos, faltaría cementerio para tanto falso predicación. Entonces Dios le está diciendo, yo voy a hablar, voy a poner. Y ustedes recuerdan, Dios quiso hablarle al pueblo. Ustedes recuerdan estar en el Sinaí y todo el pueblo dice, no, Moisés, están todos temblando, están todos llenos de temor, la voz de Dios es un estruendo. Y yo creo que profundamente esa gente conocía su corazón y su pecado, y miraron la santidad de Dios y le dijeron a Moisés, mejor Moisés, hable usted con el Señor y nos dice que le habla. Y fue así como Dios comenzó a usar estos intermediarios. Respecto de Jeremías, el Señor le dijo en Jeremías capítulo 1 y en el versículo 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El rey Josafat hace una afirmación respecto a la palabra de los profetas, y dice en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oíd de Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios,
y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque había palabra de Dios en la boca de esos hombres. Así que la palabra de Dios hablada por labios humanos se consideraba tan autoritativa, tan verdad, como las palabras que Dios antes había comunicado personalmente con otros seres humanos directamente. Amén. No había disminución de autoridad de estas palabras cuando eran dichas por un profeta. No creer a la palabra del profeta era desobedecer al Señor, era no creer a Dios mismo. Y la última manera que quiero hablar en esta noche de cómo Dios ha hablado es la palabra de Dios en forma escrita, es decir, la Biblia. Amén. Además de las diferentes formas que Dios nos ha hablado, una de las principales y permanentes formas que Dios habla hoy día al hombre, y actualmente no solo habló, pero sigue hablando, ha sido y es por medio de la Biblia, es decir, la palabra escrita. Amén. Alguien quiere oír la voz de Dios, no espere que un ángel le venga a hablar por la noche y le empiece a decir: Moché, Moché, habla que tu siervo oye. Si alguien quiere oír la voz de Dios para su vida, abra la Biblia. Queridos hermanos, si hay una necesidad, y por eso yo quiero enseñar esta serie acerca de la verdad de la Biblia, es que tenemos que buscar dirección de Dios a través de las escrituras, las verdades que nos han sido reveladas, que nos miremos a nosotros mismos. Hay cierta presunción en gente del nombre que ya saben toda la doctrina. Hermano, pero hay tanto que ser transformado en nuestro corazón todavía, en nuestro carácter, en nuestra manera de vida, que necesitamos seguir oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo. El primer caso de una palabra escrita, una palabra inspirada escrita, es cuando Dios escribe sobre 2 tablas de piedra la ley o los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. La palabra de Dios dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Fue la primera vez que ahora Dios ya no le hablaba solo en voz audible, no eran los decretos divinos, era de una manera escrita, la mano de Dios escribiendo. Y en Éxodo 32, 16 dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Moisés fue escogido por Dios para también no solo liberar al pueblo de Israel, pero también para escribir la ley del Señor. En Proverbios 30, en Deuteronomio 31, 9 al 13 dice: y escribió Moisés esta ley. Escuche, escribió Moisés. Eso es lo que se llama era Moisés, alguien directamente escribiendo la voz, la palabra de Dios escrita. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y todos los ancianos de Israel. Y le mandó Moisés diciendo: al final de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogieres, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de todos ellos, y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Hay una orden divina. Moisés escribe esto para que quede de testimonio al pueblo, y cuando ya esté muerto todavía Dios siga hablándole al pueblo, instruyendo al pueblo, porque la palabra de Dios sigue hablándonos aunque haya sido escrita hace miles de años, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y
más penetrante que toda espada de dos filos. Isaías, y Josué si ya me viene a acompañar, Isaías recibe una orden del Señor de escribir lo que Dios le está mostrando en Isaías 38. El Señor le dice: ve pues ahora y escribe esta visión. Fíjese, escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro. Entonces, ¿por qué tenemos el testimonio del profeta Isaías? Que Dios le dio una orden al profeta: escribe lo que te voy a mostrar, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Por eso, cuando tomamos la Biblia, no es un viejo libro inentendible, es palabra de Dios para nosotros. Ahora, quiero decirles, tiene un desafío la Biblia. Es cierto, fue escrito en una lengua distinta al castellano que hablamos nosotros. Fue escrita en una cultura distinta, en un país distinto y en una generación distinta. Por eso no es llegar y sacar un texto de su contexto, es entender qué fue el espíritu que inspiró al escritor, qué entendió su audiencia. Tengo que hacer un trabajo de comprender, de extraer la verdad, que técnicamente se llama una exégesis bíblica, y de comprender qué el Señor está revelándonos. No, queridos hermanos, vamos a tener aberraciones de interpretaciones. Yo miré hace algún tiempo por internet, por ahí un predicador habló y citó cuando Jesús llamó a los discípulos y dejando las redes, le siguieron. Y el que lo puso, lo que quería decir es que el Señor estaba llamando a dejar las redes sociales para seguirle. Y aunque me parece una buena exhortación, porque hay demasiado pérdida de tiempo nuestra en esas cosas, sin embargo no está diciendo eso el texto bíblico. No sé si me explico. Y solo estoy ilustrando tantas aberraciones de interpretaciones bíblicas. Jeremías recibe una orden de Dios con estas palabras en el capítulo 30, verso 2, dice: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete un libro todas las palabras que te he hablado. En el Nuevo Testamento Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar sus palabras. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y escúcheme, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Están conmigo, cierto? No se lo está diciendo la multitud, le está diciendo a sus discípulos. Algunos de esos discípulos iban a tener la misión de escribir los evangelios. Esto es muy interesante. Este versículo nos está hablando de algo más trascendente. Hay una promesa inmediata, claro, hay una promesa para nosotros que cuando leemos la Biblia, en momentos de necesidad, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Dios nos ha hablado. Es cierto. Pero lo inmediato, la promesa inmediata era para ellos, porque algunos de ellos iban a escribir los evangelios, como Mateo. ¿Por qué confiamos que Mateo dice la verdad acerca de Cristo? Porque aquí hay una promesa que el Espíritu Santo les iba a recordar. Porque, hermano, los evangelios no era como que Mateo tuviera un libro ahí escribiendo, y escribió el evangelio mientras las cosas iban transcurriendo. Fueron escritos años después. Y alguien dirá: y bueno, ¿y cómo no olvidaron algo? ¿Cómo no le añadieron algo? Bueno, la promesa inmediata del Espíritu Santo era que Él les iba a recordar las palabras que Jesús les había dicho. Por eso es una de las razones que nosotros consideramos los evangelios como palabra de Dios. Amén. Pablo puede decir las mismas palabras que él está hablando a los corintios en sus cartas. En la palabra de Dios es mandato divino. En 1 de Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, es decir, que tienen autoridad. Pablo está diciendo: lo que yo estoy hablando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba escribiendo. Por eso creemos que la primera y segunda carta de Corintios que están en nuestra Biblia son palabras inspiradas por el Espíritu Santo.
Pedro nos deja saber que las palabras de los apóstoles manifiestan el mandamiento del Señor. Él dice en su segunda carta, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles. Si alguien hoy desea oír la palabra de Dios, solo debe abrir las Escrituras. Amén. Es allí donde generación tras generación Dios nos sigue hablando. Hermano, murieron los hombres que la escribieron, pero no ha muerto el Dios que la inspiró. Hermano, han quemado Biblia, la han cancelado, pero esta no es una palabra que la puedan matar. Es una palabra que sigue viviendo en nuestros corazones y Dios la ha preservado porque es la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta, en segunda de Pedro, él comparte una experiencia que un día tuvo, y ya estoy terminando con esto, en el monte de la transfiguración. Como dije, 3 de sus discípulos tuvieron el privilegio. Jesús lo llevó a la oración del Getsemaní, lo llevó a la casa de la hija de Jairo y entraba a dejar siempre a Pedro, a Juan y Jacobo. Amén. Tenían una mayor intimidad con el Señor. Y también estos hombres lo llevó al monte de la transfiguración. Y algunos creen, escritores dicen que ya era de noche cuando se reveló. Y Pedro está relatando, está en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 17 y 18. Pedro está contando esa experiencia a los hermanos, le está escribiendo esta carta y empieza a relatar esa experiencia. Y dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está comentándonos, compartiéndonos una situación, una experiencia. Yo oí la voz del Señor. Yo la oí cuando estábamos ahí y el Señor estaba siendo glorificado. Yo oí la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero en el verso siguiente, en el verso 19, ¿sabe lo que dice Pedro? Es cierto, yo oí la voz del Señor, pero le dice a los hermanos: pero tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, yo oí la voz de Dios, pero ahora tenemos una palabra profética segura. En otras palabras, él ya no estaba tratando una vez a ver, ¿me habla o no me habla? Él está diciendo: ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él oyó una voz del cielo, pero ahora Él nos dice: si quieren oír a Dios, óiganlo a través de la palabra profética más segura. Y dicho todo esto esta noche, hermanos, porque si alguien quiere agradar a Dios, necesita la palabra de Dios. Si alguien quiere vivir de acuerdo a la voluntad y a un llamado santo, no puede vivir con la Biblia cerrada, debe vivir con la Biblia abierta. Que dice el Señor: debo estar aprendiendo los mandamientos del Señor. Amén. Yo recuerdo un pastor estaba exhortando la palabra de Dios, me dijo, me contaba hace algunos meses atrás, mira, estaba compartiendo y le hablé a los esposos de cómo la ley de Dios perfecciona el corazón de nosotros como esposos. Y todos los hermanos de la iglesia gritaron amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el pastor dijo: bueno, díganme al menos los 10 mandamientos. ¿Cómo es que el corazón nuestro va a ser perfeccionado si estamos viviendo en la ignorancia de la Biblia?
están escuchando? ¿Cómo es que vamos a conectar con los planes de Dios? ¿Cómo es que vamos a tener victoria en las batallas que estamos dando en nuestra vida personal? ¿Cómo vamos a triunfar sobre las tentaciones que vienen a nosotros cada día, en cada momento? Cuando nuestro carácter es desafiado, cuando nuestra voluntad de obedecer a Dios es desafiada, si esto no está viviendo dentro de nuestros corazones. Dios nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. Y ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, quien constituyó heredero de todas las cosas. Y por eso Él ahora nos habla por medio de las Escrituras. Quiero invitar a ponerte de pie y quiero hacerte un llamado a volver a la Escritura, hermano. A leer la Biblia cada día. Hazme un pasaje. Sistemáticamente lee la Biblia. ¿Cuántos quieren tener una vida que agrade a Dios? ¿Cuántos aquí realmente quieren tener una vida de caminar en el Espíritu? No vamos a caminar nunca en el Espíritu con la Biblia cerrada. Dice Pedro que tenemos que estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hermano, no es que llevo años en la iglesia, ya conozco la Biblia. Hermano, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. En otras palabras, hasta que venga Cristo. Cuando venga Él, Él es la palabra viviente. Así que ¿por qué no viene a este altar y le dice: Señor, ayúdame a volver a las Escrituras? Ayúdame, Señor, si usted no está habituado, si usted como hombre, como esposo, como esposa, no está viviendo con la Biblia abierta, no está leyendo a diario, no está yendo a oír constantemente la voz del Señor, solo te está alimentando de lo que otros dicen acerca de lo que Dios dice. Solamente te está alimentando una buena predicación, y qué bueno que oigas predicaciones, pero necesita usted ir a la palabra de Dios. Señor, en esta noche ayúdanos a amar las Escrituras, Señor, para no ser confundidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar las Escrituras para no vivir en tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a la Biblia, Señor, porque hay libertad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor. Ayúdanos para no vivir en esclavitud, Señor Jesucristo. No ser llevado cautivo por ideas, pensamientos lejanos a la revelación de tu palabra, Señor Jesucristo. Hoy en día, Dios mío, frente a tanto, Señor, falsa doctrina y mensaje, Dios mío, y ahí hay mucho que suena como verdadera predicación del Evangelio, pero no lo es, Señor. Hay mucho que se parece, pero no lo es, Señor Jesucristo. Y la única manera que podemos llegar a tener una convicción, una fe sana, una fe, Señor, saludable, es viviendo, Señor, a través de tu palabra, es viviendo, Señor Jesucristo. Pone en nosotros, Dios Santo, levanta en esta generación hombres y mujeres con un hambre de tu palabra, Señor Jesucristo, que puedan ser, Dios mío, como aquel hombre que describe el salmista, Señor, en su capítulo número 1, cuando él habla de aquel hombre, Señor. Oh, ese hombre que se deleita en la ley de Jehová, que está su delicia, y en su ley, Señor, medita de noche y de día. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente en las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a vivir con la Biblia abierta en nuestros corazones, que nos abra el entendimiento, Señor. Como Pablo, Señor, ora por las iglesias, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que veáis la grandeza, el poder, la gloria de quien es nuestro Señor Jesús. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros corazones, despierta nuestras conciencias, Señor, Dios mío, como Padre, a volver a la Escritura, para que nuestros hijos no nazcan en una generación engañada, atada, en una generación oscura, en una generación esclava de ideas y de doctrinas, Señor, corrompidas y lejos de la verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Lámpara
Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Ayúdanos en